Bienvenidos a ACN Noticias, un espacio para conocer la realidad de la Iglesia en todo el mundo y el testimonio de los cristianos que sufren persecución y pasan necesidades por causa de su fe. Sierra Leona sonríe gracias a los benefactores de ACN. Se inauguró Nuestra Señora del Perpetuo Socorro en Lhaka. La fe se sigue expandiendo en la India. La generosidad de los benefactores de ACN ayudó a 22 seminaristas. Los cristianos sobreviven en Bangladesh. Representan una minoría entre los millones de habitantes. Profunda devoción a Nuestra Señora del Destierro en Brasil. Un centro pastoral acompañará a la parroquia de Boqueirão. Religiosas en Ucrania siguen ayudando a los refugiados. Para continuar con su ministerio necesitan de manos caritativas. Sierra Leona. Historia de éxito. Una casa parroquial en Lhaka. En la parroquia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro de Lhaka, un barrio de Freetown, la capital de Sierra Leona, reina una gran alegría. Gracias a la ayuda de los benefactores de ACN, se ha inaugurado una nueva casa parroquial. El padre Emmanuel Francis Ali vivía en una casa completamente ruinosa. El tejado tenía goteras, la vieja escalera de madera estaba tan podrida que corría peligro de desplomarse, las tuberías y el cableado eléctrico estaban en un estado desolador y la casa se inundaba con frecuencia. Además, todo el mundo tenía acceso a la propiedad desde el exterior, lo que resultaba peligroso, dado el alto índice de delincuencia. Originalmente la casa se había utilizado como alojamiento para las víctimas de la guerra civil, pero entre tanto vivir allí era intolerable y peligroso. Los fieles ya habían intentado ayudar a su sacerdote, pero ellos mismos son pobres y solo pueden donar dinero haciendo grandes sacrificios. Y para el párroco era mucho más importante construir una iglesia que pensar en sí mismo. Los benefactores de ACN ayudaron generosamente, logrando reunir varios miles de euros. Y además ya se ha inaugurado la nueva casa parroquial. El padre Emmanuel Francis Ali escribe a todos los benefactores: es para mí un gran placer manifestarles una vez más mi agradecimiento y reconocimiento. Su contribución ha sido de gran ayuda para nuestra parroquia. Gracias de todo corazón. India. Formación de 22 futuros sacerdotes de la diócesis de Bongaigaon. La Iglesia Católica del noreste de la India es aún joven, pues allí la fe católica se extendió a partir de finales del siglo XIX. En muchas partes de esta región, solo hay católicos desde hace unas pocas décadas. Una de las diócesis más jóvenes de esta parte del país es la de Bongaigaon, creada en el año 2000 y donde ahora viven unos 74.000 católicos. La mayoría pertenecen a la tribu indígena Bodo, pero en la diócesis se hablan alrededor de una docena de lenguas diferentes. 94 sacerdotes atienden a los fieles con gran celo, pero las condiciones de trabajo son difíciles. Las 37 parroquias engloban un total de más de 650 comunidades, donde los fieles esperan los sacramentos y necesitan atención pastoral. En ellas es preciso alimentar y fortalecer la fe, y ofrecer consejo y ayuda para numerosos problemas y dudas vitales. Por desgracia, esta vasta zona es accidentada, y a menudo hay inundaciones, lo cual dificulta el trabajo de los sacerdotes. Por todo ello, se necesitan más sacerdotes. Afortunadamente, la iglesia local está bendecida con vocaciones nativas, y en la actualidad 22 jóvenes varones de la diócesis de Bongaigaon se preparan para la ordenación sacerdotal. Sin embargo, ellos mismos proceden de familias indígenas pobres que no pueden apoyar la educación de sus hijos. ACN lleva muchos años apoyando la formación de los futuros sacerdotes de la diócesis de Bongaigaon. El obispo Thomas Pulopilil escribe a los benefactores: nuestra diócesis está muy en deuda, pues la formación de los futuros sacerdotes es nuestra preocupación más importante. Por tanto, esperamos que sigan dándonos apoyo. Bangladesh. Una nueva capilla para un pueblo de la diócesis de Sylhet. La diócesis de Sylhet, ubicada en el noreste de Bangladesh, no se erigió sino hasta 2011. Sus aproximadamente 20.000 católicos solo representan una ínfima minoría entre los 14 millones de habitantes de la diócesis. La mayoría de estos fieles pertenecen a minorías étnicas, son muy pobres y viven marginados. Eso mismo ocurre también en Issahaura Punji, un pueblo perteneciente a la parroquia de Lokipur,
situado a 14 kilómetros de la sede parroquial. De las 36 familias que viven en el pueblo, 16 son católicas. Antes, estos fieles católicos contaban con una modesta capilla, que era también el único espacio donde impartir clases a los niños y celebrar otros actos. Sin embargo, en el año 2019, esta capilla fue destruida durante violentos disturbios y desde entonces los creyentes ya no disponían de un lugar para la misa, la oración comunitaria, la catequesis, las clases y diversas actividades pastorales. El pueblo más cercano está demasiado lejos y la gente solo puede desplazarse a pie porque no hay carreteras adecuadas ni transporte público. Por eso, en algunas ocasiones, la misa se celebraba en casas de particulares. Gracias a la ayuda de los benefactores de ACN, se ha construido por fin allí una capilla. Entretanto, el nuevo lugar de culto, protegido por un muro, ha podido ser consagrado por el obispo Shorod Francis Gómez. En dicha celebración participaron numerosos católicos. Muchos sacerdotes, religiosas, catequistas y fieles acudieron incluso de otros lugares para participar en ella. Las obras de construcción no fueron fáciles, pues surgieron algunos desafíos. Así, por ejemplo, unas lluvias inesperadas dificultaron el transporte de los materiales de construcción por unas carreteras ya de por sí deficientes. Pero ahora los fieles están encantados con su capilla. Esta es signo y símbolo de su fe, su esperanza y su vida comunitaria. En nombre del obispo, de toda la diócesis y de la comunidad local de Ishahora Punji, quiero expresarles nuestra más sincera gratitud, escribió en una carta el padre Sorok Leonard Costa. Brasil. Un centro pastoral para la parroquia de Boqueirão. La parroquia de Boqueirão está situada en la diócesis de Campina Grande, en el nordeste pobre de Brasil. Existe desde hace 60 años y está consagrada a Nuestra Señora do Desterro, a saber, la Virgen que huyó a Egipto con el niño Jesús y San José para escapar de los esbirros de Herodes. En la ciudad de Boqueirão y en sus alrededores está muy extendida la devoción a Nuestra Señora del Destierro. La parroquia engloba 40 comunidades, la mayoría de ellas ubicadas en zonas rurales. Las grandes distancias y las carreteras sin asfaltar suponen un gran desafío para la pastoral. El párroco padre João Igor Pereira Aves de Sales es su responsable desde julio de 2023. En los primeros meses recorrió toda la zona de su parroquia para hacerse una idea de la situación y para prestar su oído a los habitantes. El sacerdote comprobó con satisfacción que se trata de una parroquia viva y dinámica, con un gran potencial de progreso. Pero menos agradable fue constatar los exiguos recursos con los que cuenta la parroquia. Sobre todo, faltan espacios para las numerosas iniciativas pastorales que quiere poner en marcha, pero también para las ya existentes. Y es que en la parroquia hay 20 grupos de catequesis, pero los encuentros tienen que celebrarse en lugares improvisados o en aulas de las escuelas locales. Tampoco hay un espacio adecuado para el comedor social que da de comer a 50 familias pobres cada semana. Y el párroco está planeando muchas más iniciativas pastorales para niños, jóvenes y adultos, para parejas y familias. Así, le gustaría promover un apostolado de la oración y reforzar el compromiso caritativo con los más necesitados. Ucrania, 103 religiosas de la Congregación de las Hermanas Siervas de María Inmaculada. 103 religiosas de la Congregación Greco-Católica de las Hermanas Siervas de María Inmaculada trabajan en 16 ciudades de diversas partes de Ucrania, sobre todo en el ámbito de la educación, la catequesis y la atención a los enfermos. Dirigen guarderías, preparan a niños, jóvenes y adultos para los sacramentos, se ocupan de niños de familias problemáticas, atienden a ancianos necesitados y solos, y visitan a enfermos. Ayudan en las parroquias y se ocupan, entre otras cosas, de que las iglesias estén siempre limpias y bellamente decoradas. Cosen vestiduras litúrgicas y hornean los prosforones, que es como se llama en las iglesias orientales al pan destinado a la Eucaristía. Dirigen un centro de retiros, un albergue para alumnas de familias pobres y un orfanato, y ayudan allí donde se les necesita. Algunas también enseñan en seminarios y universidades. Ahora, durante la guerra, también se ocupan de los desplazados y han abierto varias de sus casas para estas familias sin hogar. También se ocupan de los huérfanos de guerra.
Su abnegado servicio de caridad es ahora más necesario que nunca. Pero estas religiosas también necesitan ayuda. 10 de ellas ya son ancianas y 39 necesitan tratamientos médicos. Algunas incluso tienen que ser hospitalizadas una y otra vez. Además, la guerra también ha afectado a la salud de las hermanas más jóvenes. El miedo y el estrés constante han dejado huella en ellas. Sin embargo, tienen que ser fuertes para seguir ayudando. Al mismo tiempo, el costo de la vida en Ucrania también ha subido mucho, lo que agrava la situación de las religiosas. Impactante realidad y testimonios que nos hacen reflexionar sobre los privilegios que tenemos como cristianos de Occidente y que nos interpela en la vivencia de nuestra fe. Gracias por escucharnos y por brindarnos su compañía. Los esperamos en nuestra siguiente emisión. Dios los bendiga. Bienvenidos a No los olvidamos, Puente de Amor para la Iglesia, con la Fundación ACN. En este espacio presentamos a esos hombres y mujeres valerosos de nuestra Iglesia, que llevan el amor de Cristo a quienes más lo necesitan. Conozcamos más de estos héroes silenciosos. Quiero iniciar un preámbulo con un fragmento de una homilía de un obispo perseguido por el Estado. Estoy hablando de San Óscar Arnulfo Romero, que pues también fue martirizado por su labor profética en El Salvador, y que el 24 de este mes festejamos su fiesta como santo y pues su entrada a la gloria por su martirio. Él dice esto: hermanos, no nos debe de extrañar cuando se habla de iglesia perseguida. Muchos se escandalizan y dicen que estamos exagerando, que no hay iglesia perseguida. Pero sí es la nota histórica de la iglesia. Siempre tiene que ser perseguida. Una doctrina que va contra las inmoralidades, que predica contra los abusos, que va siempre predicando el bien y atacando el mal, es una doctrina puesta por Cristo para santificar los corazones, para renovar las sociedades. Y naturalmente, cuando en esa sociedad o en ese corazón hay pecado, hay egoísmo, hay podredumbres, hay envidias, hay avaricias, pues el pecado salta. Como la culebra cuando tratan de apelmazarla. Y persiguen al que trata de perseguir el mal, el pecado. Por eso, cuando la iglesia es perseguida, es señal de que está cumpliendo su misión. Así que con esas palabras quisiera aclarar, ¿verdad? Como una vez me lo preguntaba un periodista, si yo era aficionado al martirio, en pos de que estaba en Guerrero, estaba amenazado y sin embargo, pues seguía yo ahí. Y yo le dije, no soy aficionado al martirio, soy aficionado al evangelio. Y esa es la afición que cada uno de nosotros debemos de tener como cristianos. En este país, en el que en los últimos 3 gobiernos, incluyendo 50 sacerdotes han sido asesinados. 17 en administración de Calderón, 26 en administración de Peña Nieto y 7 en la administración de López Obrador. Así que sí, es el país latinoamericano más peligroso para el sacerdocio. Y recientemente, ¿verdad?, no lo demuestra la muerte
de los padres jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora. La Iglesia también sufre en su diario vivir, como muchos de ustedes han sufrido, extorsiones telefónicas. No falta quien llame a una secretaria para tratar de sacar ventaja, ¿verdad? Y pedir un depósito, o amenazando a un sacerdote, o pidiendo cooperación o un cobro de piso para poder abrir una iglesia. Los fraudes y los ataques a templos. Escuchábamos como en Chile, en Congo, han sido atacados templos, pero en México, pues la historia que yo les voy a contar ha dejado muchos templos también destruidos. Y no estoy hablando de un conflicto armado entre dos potencias mundiales, sino entre católicos que han optado por el crimen organizado y que han utilizado la tecnología para, ¿verdad?, generar terror. Desde el año 2022, en el mes de noviembre, dos grupos del crimen organizado comenzaron a utilizar drones cargados con explosivos que dejaban caer indiscriminadamente sobre poblaciones de la Sierra de Guerrero. No estoy hablando de Afganistán ni de la Franja de Gaza, estoy hablando de México. Y generaron desplazamiento, ¿verdad?, por los daños que causaban en casas, usualmente construidas con materiales endebles, daños a capillas, a escuelas, a plazas públicas, etc. La gente dejó de realizar sus actividades económicas, como era la pesca, como era la siembra, el comercio entre pueblos, y se desplazaron. Y pues en ¿verdad?, en mayo del año pasado, en este desplazamiento de toda una comunidad llamada El Nuevo Caracol, pues el párroco angustiado, ¿verdad? Tenía 500 feligreses en su iglesia, porque era una capilla, un pueblo de su parroquia, pues con la necesidad de alimentarlos, la necesidad de darles techo. Y pues en esta solidaridad me llama y me pide la ayuda para ver qué podíamos hacer. Así fue como comencé a visitar esta comunidad, esta región de Guerrero, en la Sierra de Guerrero, llevando ayuda humanitaria, documentando, ¿verdad?, las violaciones a los derechos humanos, haciendo denuncias públicas y señalando inclusive a los perpetradores. Pues esto ha sido una realidad que no nos preparan en el seminario, ¿verdad?, para ser mediadores de un conflicto o para atender causas como estas, pero que sin embargo nos alcanzan. La violencia en México ha alcanzado a la iglesia en sus estructuras más básicas. Muertes de catequistas, secuestros de catequistas, de ministros, faltas, pues imposibilidad de condiciones para ir y trasladarse a un territorio para hacer misa. Yo, para poder llegar a estos lugares, necesitaba 2 patrullas de la Guardia Nacional o de la Policía Estatal. Sin embargo, sin eso no podía yo llegar a estos lugares.
El año pasado, en ese contexto de denuncia pública en medios de comunicación, de documentación, pues decirle, ¿verdad?, al Estado, a los perpetradores de violencia, que pudieran cambiar esto. Historias y realidades como las que acabamos de ver nos muestran el valor de la fe, esa fe que se vive valientemente por parte de nuestros héroes de la Iglesia Católica. Muchas gracias por acompañarnos. Si quieres conocer más sobre estas historias, sobre nuestra misión y cómo ayudar, haz clic en el enlace de la descripción.